y quiero comentarles que ha mantenido viva una de las expresiones culturales más significativas del noroeste de México. Como danzante, ha llevado la esencia del venado más allá de la representación, encarnando su simbolismo con disciplina, respeto y reconocimiento ancestral. Como gestor y formador, ha impulsado espacios de difusión, encuentro y fortalecimiento de las tradiciones, contribuyendo a que nuevas generaciones comprendan y valoren su identidad. Su trabajo lo posiciona como un verdadero guardián de lo sagrado, dedicado no solo a preservar la tradición, sino a proyectarla con dignidad hacia el presente y el futuro. Hoy nos honra con su presencia para compartir la visión, experiencia sobre la Semana Santa Mayor en el mundo yoreme. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradezco mucho porque, me siento bien contento de estar de nueva cuenta en los estudios de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Tenía muchos años. Ya no conozco al personal que opera la cabina, pero igual la satisfacción de compartir con todos y cada uno de los radioyentes es muy, muy grande. Gracias. Adelante. Te agradecemos a ti que sigas acompañándonos también, ya que cambiando en esta nueva casa que tenemos universitaria, que sigas apoyándonos, compartiendo y sobre todo compartiendo con nuestra audiencia. Yo me gustaría preguntarte qué es lo que representa la Semana Santa Mayor dentro de la cosmovisión del pueblo yoreme. Vamos comenzando. Bueno, hablar de la Semana Santa o hablar del pueblo yoreme o de la visión o de la cosmovisión, pues es hablar de música, danza, tradición, costumbre, religiosidad, culto. La Semana Santa Mayor, que es una de las más grandes y emblemáticas tradiciones del pueblo yoreme. Hablar del pueblo yoreme y de la Semana Santa Mayor es hablar de Juyaania, es hablar de cómo y de qué manera se le rinde culto a la vida, cómo se le rinde culto a la naturaleza, cómo la propia naturaleza es el Dios, cómo dentro de esa naturaleza habita el espíritu de Sehuayoleme. Entonces, es un tanto complejo, sin embargo, cuando estás en la comunidad yoreme, viendo de manera personal la manifestación de la danza, la música, esta reinterpretación que hay de la religiosidad católica, amalgamada, sincretizada, como lo hemos dicho, en este híbrido que vemos, que es la Semana Santa Mayor yoreme, pues es otra la experiencia, otra la percepción y la comprensión de estos valores más profundos del pueblo yoreme, que tiene unas reminiscencias que estamos hablando no solamente del siglo XVII, del siglo XVIII, no estamos hablando solamente a finales del 1600 ni de principios de 1700, que es cuando los jesuitas, la orden de los misioneros jesuitas, llegó a este lugar y que por primera vez se reinterpretó, se recreó la vida, la pasión y la muerte de Jesucristo. Estamos hablando de reminiscencias más antiguas, más profundas del yoreme prehispánico. Por lo general, la Semana Santa tiene como un antecedente iniciar pues la Cuaresma, ¿no? Que es el 40 días antes de que empiece la preparación espiritual. En la tradición yoreme, ¿cuándo inicia? Inicia todo el calendario religioso festivo, aunque es de manera simultánea y de manera paralela al calendario antiguo prehispánico, obedece a un calendario religioso católico impuesto y adaptado y adoptado por parte de los yoremes. Entonces empieza igual con la imposición de ceniza, el miércoles de ceniza, continúa así durante los demás viernes, sexto viernes que fue ayer, y mañana empieza la Semana Santa Mayor, que es el Domingo de Ramos, el miércoles, que es un día muy, muy, muy simbólico, el miércoles de tiniebla, el jueves santo, el viernes de crucifixión,
el sábado de gloria y el domingo de resurrección. Es justamente el mismo calendario religioso festivo, sin embargo, como decía en un principio, la interpretación, la visión de este universo, de este Dios, de esta creencia, de esta fe, es otra. Efectivamente, maestro, estábamos platicando con el maestro Leonardo Yáñez sobre la Semana Santa Mayor Lloreme. Nos explica sobre el antecedente prehispánico, porque ahorita nos fuimos a un dato muy importante que menciona el maestro, a la llegada de los jesuitas, pero previamente ya existía, pero ellos lo hacían con otro simbolismo. Previamente ya existía, de hecho, hay un libro, el primer documento que habla sobre la historia de este solar mexicano que es el noroeste de México, Sonora y Sinaloa. Este libro lleva por título Historia de los triunfos de nuestra Santa Fe entre la gente, la más bárbara y fiera del nuevo orbe, del padre Andrés Pérez de Rivas. Y ahí se dice, en una de sus partes, ellos narran que los naturales de estas tierras tienen por costumbre bailar, hacer una danza de carácter demoníaco con una cabeza de un ciervo decapitado. Eso te iba a preguntar. Que en realidad pues viene a ser la danza del venado, que con el paso del tiempo los jesuitas entendieron y comprendieron que era una forma de halagar al universo. ¿Qué es la religión Yoreme? ¿Qué es la religión Yoreme del Huyaania, la adoración permanente al monte, la naturaleza? Pues no es otra cosa más que lo que postula Baruch Spinoza. Es esto que se ha vuelto tan famoso últimamente, estos conceptos, el Dios de Spinoza, que dice que Dios está en las cosas, que está en tu ser, que está en cada espacio en el aire que respiramos. El Yoreme también, el Yoreme ve en un álamo, en ese movimiento de sus hojas, en el olor de las hojas del álamo, de la enramada del álamo, en las flores de carrizo, en el bacasegua. Ahí ve a Huyaania, ahí ve su espíritu, el Segua Yoleme. En la pitaya. En la pitaya, y todo esto que para nosotros hoy pues se han vuelto íconos muy importantes de nuestra presencia, nuestra esencia, nuestra sustancia, nuestra identidad entre nosotros y de frente al mundo también. Está claro entonces que a la llegada de los jesuitas la tradición prácticamente da un giro. Fíjate que sí, yo creo que esta... tuvo su adaptación. Sí, mira, yo quiero, no sé qué opinen, ¿verdad? Pero hemos estado impuestos a escuchar una versión muy negativa del conquistador y del procaz aventurero don Nuño Beltrán de Guzmán, y que decimos que la conquista no solamente fue cruz, sino que también fue una espada en el cuello de los naturales. Yo creo que no fue tan agresiva y creo que sí fue muy nutriente, porque podemos ver cómo los jesuitas les enseñaron y les pidieron a los soldados: hey, los naturales son personas que son susceptibles de bautismo. Sí. ¿Qué se entiende por esto? Que si son susceptibles de bautismo, no pueden ser esclavos. Si son susceptibles de bautismo, ustedes, soldados, se pueden casar con esas mujeres y hacer familia, porque son humanos. El padre jesuita se encargó de humanizar la conquista a través de la evangelización. Y una de las herramientas, una de las didácticas importantes fue la danza, la música y la lengua. Ellos que además... Además de que ellos eran... Los jesuitas eran arquitectos, eran albañiles, eran también políglotas. Además de ser grandes teólogos, grandes filósofos de vida, hablaban latín y otras lenguas, pero además al lugar que llegaban aprendían la lengua de los naturales.
los nativos, y aprendieron el yoreme. De hecho, hay toda una Biblia y hay todo un catecismo escrito en yoreme, porque fueron las herramientas con las que se logró conjugar la cultura del pasado y la cultura de ese presente de esos siglos. Mira qué importante dato nos da el maestro Leonardo Yáñez. Precisamente hace 2 semanas teníamos en este estudio el maestro Ricardo, ¿qué se llama? Es un historiador que estuvo con nosotros invitado, Yucupicio. Y él nos explicaba esta parte de la conquista y la parte de la evangelización. Dice, bueno, es que entraron agresivamente, pero envían a los jesuitas, y los jesuitas se tratan ya no a porrazos, sino que entran a través de la evangelización y la educación, tal cual que fundan el colegio de Sinaloa. De seguro ellos fueron los que recibieron los porrazos, los mismos. Sí, claro. Entonces, que no se querían dejar. Entonces, qué importante lo que menciona el maestro Leonardo Yáñez, porque en el colegio de Sinaloa también asistían no nomás los puros estos indígenas, también los hijos de los españoles. O sea, también asistían al mismo colegio y aprendían la lengua en conjunto, la vestimenta. Qué bonito apellido de tu invitado. Yucupicio. Yucupicio quiere decir, yucu es lluvia, pero lluvia suavecita, de esa lluviecita que parece como un sereno constante. Eso quiere decir yucupicio. Hasta ahorita no los definí. Sí. Y aunque parece que nos salimos del tema, pero no, estamos analizando esta parte de cómo es que cambia este sincretismo religioso de una tradición prehispánica a la llegada de los españoles, y cómo se adaptan, mejor dicho, ¿no? Creo que es la palabra correcta. Se adaptan y se adoptan mutuamente. La indumentaria, maestro. ¿Por qué las cabezas? ¿Por qué? Bueno, mira, los personajes que regularmente hemos visto en las ciudades de los Mochis, en las ciudades del Fuerte, y que también vemos en la ciudad de Culiacán, eso que la gente llama matachines. Esos matachines es el personaje principal de toda la cuaresma, ¿sí? Y bueno, qué bueno que te dan miedo, porque el personaje ese cumple con el propósito. Realmente no se llaman matachines, se llaman fariseos, se llaman judíos, se llaman juriasim, se llaman chapayecas, dependiendo de la región yoreme donde se encuentren. Ahí se llaman judíos o fariseos. Sí. Juriasim se dice en la lengua. Y estos son como una especie de demonios que encarnan al mal durante esos 40 días. Representan a esos hombres que mataron y persiguieron a Jesucristo. Eso simbolizan. Y no hablan. Bueno, los que conocen la tradición saben que no deben de hablar, saben que deben de recolectar dinero para llevarlo a sus centros ceremoniales y así sufragar los gastos que genera la fiesta de la Semana Santa Mayor, para restaurar iglesias, pagar oficios de músicos, los danzantes, la comida, son muchos gastos. Leonardo, ¿y cuál es el momento más importante dentro de esta celebración? El momento más sagrado en esta celebración. Bueno, hay aspectos que son visibles, y hay aspectos que están ocultos, que están debajo de. Por ejemplo, lo visible es los contis, que son contina, que quiere decir hacer procesión envuelta, contina, que los conti, las procesiones, es lo visible. Lo visible son las danzas de venado y la danza de Pascola, el sábado de gloria, el domingo de resurrección. Pero lo que no vemos a simple vista, solo hasta que estás en el lugar, ya empezamos a ver la devoción, la fe, la creencia ciega de que así ha sido, así es y así va a ser siempre. A eso se le llama mística. Eso es lo que no alcanzamos a ver a simple vista, solo cuando ya lo vemos con seriedad, cuando ya estamos ahí. Yo invito, la verdad, me gustaría mucho que todos los radio oyentes de Radio Universidad se dieran la oportunidad de invitar a sus padres, de invitar a sus hijos, a sus familias, y sí, irnos a la alberca, irnos al mar, a la playa, como lo hacemos en las ciudades, pero darnos la oportunidad de ir a visitar un centro ceremonial de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leiva, Juan José Ríos,
Hueco, Charay, Mochicahui, La Playita, digamos en Angostura, lo más cerquitas que tenemos aquí, hay mucha yoremada, mucha población yoreme. Yoremada, así nos decimos entre danzantes. Había mucha yoremada, dicen. Entonces estas celebraciones ¿ha crecido la población que las hace o ha decrecido? Mira, en 1999, justo antes de arribar al siguiente milenio, al siguiente centenio, nos preguntaban los periodistas a los promotores y gestores culturales de aquel entonces. Benigno Aispuro, por ejemplo, que era uno de aquellos jovencitos que andaban en la prensa. ¿Qué opinan ustedes, los promotores, los historiadores, en torno a la cultura? ¿Va a desaparecer la lengua? ¿Va a desaparecer la danza? Buena pregunta. ¿Va a desaparecer todo esto? Porque además no solamente vamos a acceder al nuevo milenio, al nuevo siglo, sino que además viene una globalización que nos va a comer a todos. Y nosotros, los que veíamos, los que vivíamos la costumbre y la tradición en las propias comunidades, nos dábamos cuenta que la comunidad yoreme estaba muy fuerte, muy viva, y dijimos, la comunidad yoreme va a llegar fuerte y viva con sus costumbres y sus tradiciones. ¿Y saben qué? Nos quedamos cortos. Porque hoy se ha fortalecido tanto, se ha difundido tanto con esta nueva globalidad, que la globalidad hizo más fuerte la identidad del yo soy, para no perderme en ese mundo global. Entonces, se habla la lengua. Cuando yo llegué a la comunidad yoreme, había muy pocos jóvenes que se sentían con el gusto de hacer las costumbres, las tradiciones y hablar la lengua, porque eran señalados. Eran los demás... ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? La sociedad está contaminada por... La sociedad los señalaba por ser indios, por ser indígenas. Entonces, ¿sabían hablar la lengua? Había discriminación. Esa es la palabra. Había discriminación. Entonces, no se bailaba el venado, no se bailaba el pascola. Cuando llegamos, Gabriel Uriarte, mi compadre Gabriel, llegamos... Saludos a Gabriel Uriarte. Saludos. Llegó Leonardo Yáñez y otros jovencitos en 1983. Estaban chiquitos. Pues estábamos muy pequeños, pero éramos unos apasionados. Y los viejos, entre ellos Vidal Montenegro, en paz descanse, Mercedes Mora, danzantes, estoy hablando de danzantes de venado y pascola muy viejos, vieron que teníamos inquietud, intención, y nos arroparon, porque dijeron, bueno, si los demás no quieren, y estos sí quieren, pues vamos a enseñarlos. Y nos enseñaron, y contrariamente a lo que se decía en aquel entonces, que las comunidades indígenas eran personas y comunidades inhóspitas, que cerrados, que no compartían sus conocimientos, nosotros nos llevamos la sorpresa de que, al contrario, nos abrieron las puertas de sus cocinas, los catres, y ahí, durmiendo, comiendo, conviviendo durante meses y años, nos compartieron sus saberes, sus conocimientos, su cultura, su religión. Y fue así como nosotros incursionamos a hacer danza y música debajo de las enramadas yoremes. Leonardo, ¿y cómo, por ejemplo, tú que eres danzante, que has estado en las comunidades muchas Semanas Santas, cómo te preparas físicamente, emocional y espiritualmente para este momento tan sagrado de la Semana Santa? Bueno, primero hay que conocer la cultura. Definitivamente hay que cultivar el saber. A mí me lo dijeron los yoremes, los propios yoremes. Mira, Leonardo, tú no puedes ser danzante de venado si no sabes hablar la lengua. Mínimamente entender lo que estás bailando. Entender lo que los músicos de venado te están cantando, porque lo que vas a interpretar son los cantos del venado, es decir, los pasajes y las fábulas del venado cuando anda en el monte. Tú tienes que recrear todas estas imágenes. Es esta, ¿no? La más... Exacto. Esos son los cantos que hay que interpretar, ¿Qué es lo que dice? que hay que recrear. Por ejemplo, hay un canto que dice:
Yo vampo huechila, yo vampo huechila, yo mumu, yo vam mama lo huechilo. Dice, está narrando cuando un venado animal Sí. va caminando y se acerca a la orilla de un charco donde hay un aguaje, donde hay agua, se acerca a beber agua y cuando él se asoma a beber agua, a un ladito hay una abeja que está haciendo con el zumbido de las alas en la orilla del agua. Bueno, ese momento el músico lo está cantando y el danzante con su lenguaje corporal danzario tiene que interpretar esa escena. Ese es el atractivo de ser un danzante venado. Ese es el discurso y la teoría. Sí. Ajá. Pero Seguirlo, así detrás de todo eso hay una transmutación de sentimiento y del ser, de tal manera que el que baila no eres tú ni siquiera, es algo más, es algo que alimenta la fe, que alimenta la creencia, la sugestión, dice la psicología. Pero además para esto, para poder hacer una reinterpretación o una recreación, en mi caso como danzante de venado, Ujú. pues hay que estar bien entrenado, no solamente en el Claro. conocimiento y en la Lo fe, físico sino que también. también hay que tener un entrenamiento físico para poder no solamente soportar los 5 o 6 minutos que dura el canto del venado, la danza, sino a veces todo el día, Dices que duran toda días la danzando. noche o 3 o 4 días, dependiendo de la celebración en cuestión. Quien conoce al maestro Leonardo Yáñez aquí en Culiacán, pues la ciudad que pues, Leonardo es muy conocido, Sí. pues sabrán que es un tipo ejercitado, es un tipo que tiene mucha preparación, que lo vieron por muchísimos años, por más de 25 años en el Instituto Municipal de Cultura, llevando la danza del venado a todas las colonias y sindicaturas de Culiacán. De verdad que era para nosotros que lo mirábamos casi a diario, o sea, éramos un equipo que íbamos a las sindicaturas, unos a tocar, otros a cantar, y recuerdo que la preparación de él iniciaba desde que empezaba a ponerse la indumentaria, ya era parte de todo el ritual, y se acercaba con la gente y aquellos movimientos, y aprovechaba, me acuerdo, cualquier situación fortuita que hubiese ahí en el lugar, un árbol o que el viento, no, es que es espectacular, Sí. la verdad, verlo. Y mira, todo esto que narras, no lo aprendí en la duela, ni frente al espejo, ni tomado de una barra en un salón de danza. Lo En aprendí el terreno. Ahí, con los mismos lloremes. Los lloremes a mí, creo yo que ellos fueron los que me enseñaron a hacer magia y a hechizar a la gente con la mirada, con el movimiento. Porque la obligación de un artista es eso, hacer magia, hechizar al público. No, sí nos hechizabas, hasta lo que íbamos a tocar. Provocar algo, despertar un sentimiento y hacer que vengan recuerdos ancestrales. ¿Por qué la mariposa monarca vuela desde Canadá hasta Michoacán? Pues habrá explicaciones Sí, científicas, Ujú. pero parece ser que a esas explicaciones científicas se le llama memoria ancestral. Claro. Cuando alguien escucha un tambor de agua o escucha unas sonajas y siente algo en su corazón y siente que algo aquí en el estómago le vibra, quiere decir que esa persona en su sangre tiene un recuerdo ancestral. La ingeniería genética le llama genética, ¿no? Memoria genética. Memoria genética. O Pero, memoria muscular. pero ¿no? la memoria ancestral se despierta cuando un buen músico, un buen cantante o un buen danzante hace esa magia, ese hechizo. Y eso lo aprendí con los lloremes. Qué importante. Usted que nos está escuchando, a lo mejor se le pone la piel chinita, pero los que estamos en cabina, viendo y escuchando a Leonardo Yáñez aquí en vivo y en directo, o lo puede ver a través de las redes sociales de Radio UAS o del Seminario de Cultura Mexicana o de la Sierra del Mar, es como sus expresiones, cómo lo explica, cómo... Mira, nos tiene aquí entretenidos. Sí. Pero es que es tu pasión, es cómo lo transmite, Leonardo. Me encanta cómo lo hace, cómo lo transmite. Más de alguien sé que está opinando ya en las redes sociales y tenemos mucha gente, mira. Saludos, bueno saber de los jesuitas, ok. Dice, excelente programa, enhorabuena. Luis Alberto Sainz, Martín Won. Saludos, muy buen tema, dice una historiadora Génesis. Irene Castro, excelente programa, felicidades para todos. Saludos, dice una comadre Nayeli.
Maggie Vélez te está monitoreando. Dice, saludos y gracias por compartir sus conocimientos. Margarita Guerrero, interesante tema, muy hermoso. Saludos a todos y adelante. Licenciada Rizela López Mejía dice, buen día, excelente programa de acuerdo a la fecha de Semana Santa. Por supuesto que sí, porque nunca le ponemos atención a los matachines y que vienen los matachines, los judíos. Fariseos, y unos corremos, ¿verdad? Pero el maestro Leonardo Yáñez nos está explicando esa tradición ancestral. Muchas gracias y gracias. Saludos, Margarita Guerrero, una hermosa maestra de baile, de ballet, de jazz. Saludos, Margarita Vélez. Y, por supuesto, saludos a la maestra historiadora que nos está escuchando. Quiero decirles una cosa al público radioyente. Lo que estoy diciendo no es desde la perspectiva académica, es solamente la vivencia y la experiencia en mi actividad como promotor, gestor cultural, danzante y aficionado a la etnología. A mí me caía tan gordo, y lo voy a decir por primera vez, Leonardo, que poco valorado tu trabajo para gente que no lo sabe valorar. Y me refiero a, en su momento, ay, ahí viene el venado otra vez. Pasaba. Pero decíamos nosotros, porque, pues ponte tú a hacerlo, a ver cómo lo vas a hacer. Bueno, mira, en general yo me siento bien agradecido con el Estado. Yo en lo particular, yo soy un hijo que crió el Estado. Sí. Yo estoy bien agradecido con el Estado como institución. Desde que era pequeño yo aprendí en las escuelas del Estado, en 1975 en el recién creado Difocur. He aprendido en escuelas donde siempre estuve becado. Trabajé en el ayuntamiento de Culiacán, donde yo tomé mi trabajo como una beca. Atrás del danzante hay un experto. Entonces yo estoy bien agradecido, bien apapachado por la gente, por el público. Creo que lo que hemos estado haciendo y lo que hacemos hoy, lo hacemos, pues yo lo hago con mucho gusto. Me gusta, mucho amor. Me encanta. Lo único que nos puede salvar es el amor y la extensión del amor que somos de este universo. Eso, y ahora tienes una pregunta. No, vámonos a... Ok, vamos a la pausa Sí. y regresamos. Ahorita concluimos con el maestro Leonardo Yáñez. Esta es la emisión 774 de la Sierra Mar. Vamos a una pausa y regresamos. Se va bien rápido, Leonardo. Se aventaste Mira. media hora. ¿Sí? Ok.